El objetivo de este vídeo es el de adentrarse en algunos conceptos que nos servirán para comprender parte de la teoría marxista. Se trata de un punto de partida que espero que os ayude para continuar con vuestra formación más allá de YouTube. Dicho esto, comencemos. Si tuviéramos que resumir la esencia del marxismo a dos únicos conceptos, estos serían los de materialismo y dialéctica, que entrelazados nos permiten analizar la realidad que nos rodea. Su importancia reside en que forman el método con el que el marxismo ordena un mundo que a veces parece caótico, y ciertamente, sin este método, el marxismo habría perdido su capacidad de adaptarse a cada contexto nacional e histórico. Gracias a él, es que podemos hablar de marxismo, y no sencillamente de las ocurrencias proféticas de Carlos Marx. El materialismo es la aceptación de que el mundo de las ideas se encuentra condicionado por el mundo material, o dicho de otro modo, que existe una realidad objetiva y que a partir de su estudio es que debemos explicarla. Esta visión confronta con el idealismo, en el cual podríamos situar a las religiones y a las teorías de la conspiración, que a falta de información pretenden explicar el mundo material mediante la imaginación. Un ejemplo simple: ¿por qué llueve? A esta pregunta los idealistas responderían algo así como: son los dioses que bendicen nuestros cultivos por las ofrendas del martes pasado, mientras que los materialistas responderán: se debe a la evaporación, la presión atmosférica y la condensación. Por el otro lado, tenemos a la dialéctica, la aceptación de que el mundo material se encuentra en constante movimiento, de que nada permanece inmóvil e inmutable, y de que el motor de este movimiento reside en las contradicciones que alberga cada sociedad. Un ejemplo: si la sociedad feudal cayó, se debió a la confrontación de los intereses de la clase burguesa con los del sistema feudal, que obstaculizaba su desarrollo económico y político. Este método de análisis, el materialismo dialéctico, puede aplicarse a multitud de situaciones, pero cuando se aplica para el análisis del desarrollo de las sociedades humanas, es que hablamos de materialismo histórico. Al observar nuestra sociedad, veremos que existen dos clases decisivas. Por un lado, la clase burguesa o capitalista, la cual se define así no por una determinada filosofía de vida, ni por acumular mucho dinero, ni por autodenominarse emprendedor, sino por disponer de la propiedad de los medios de producción, la propiedad del capital, el terreno, la maquinaria, las herramientas con las que tú trabajas. Y es que, por el lado opuesto, seguramente te encontraremos a ti, al proletariado, al que no le define así ni su nivel de instrucción, ni la cantidad de iPhones o accesorios de marca de la que disponga. Lo que realmente le define es que está obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La piedra angular de la crítica que se realiza contra todo el edificio capitalista reside en la explotación de los proletarios por parte de los capitalistas. Y para los marxistas, la explotación reside en la plusvalía, un concepto que desarrolla Marx al hallar el origen del beneficio del empresario. Pongamos un ejemplo para visualizarlo fácilmente. Un proletario cobra 10 por hora. En este tiempo produce 100 piezas por un valor de cambio total de 1000. De esta manera, el capitalista ingresa 1000 en la cuenta de la empresa. A este, tras cubrir los gastos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del capital y la fuerza de trabajo, le quedarán, por ejemplo, 500 de beneficio que acabarán en un chalet con piscina, un coche deportivo, un yate o un collar de oro para su perro. En definitiva, que al proletario le están robando 500 por hora para los caprichos del burgués. Esos 500 los denominamos plusvalía y nacen del trabajo del proletario. De esta manera es que comprendemos por qué, si el capitalista quiere aumentar sus beneficios,
necesariamente se traducirá en una mayor explotación del proletario. Y si el proletario necesita disponer de un salario mayor, deberán reducirse los beneficios del burgués. Es por ello que existe lucha de clases, pues estas clases tienen intereses que son objetivamente antagónicos, y si la clase trabajadora no se dispone a derrocar a su explotador, esta lucha puede hacerse eterna. Y es que no se trata de elevar los salarios, esto puede disminuir la conflictividad durante un tiempo, disminuir el grado de esta explotación, pero de lo que se trata es de acabar con ella, que es inseparable de las relaciones que se mantienen entre el capitalista y el proletario. Estos son las relaciones de producción capitalistas. Es importante saber que para Marx la capacidad intelectual que poseen los seres humanos les provee de una capacidad creativa inmensa, pues no asumen la naturaleza como el resto de animales, sino que la modifican a conveniencia mediante el trabajo. Pero esta capacidad creadora se ve interrumpida por las imposiciones que marca el sistema, pues el trabajador termina alienado, su capacidad creativa queda inutilizada, se embrutece, pues ya no tiene la necesidad de aplicar su ingenio, es más, será repudiado en el proceso de producción. Para comprender mejor esta idea, pondremos como ejemplo el modelo de sistema educativo que predomina hoy en día. En él se imparten conocimientos de manera masiva, pues los profesores tienen cronometrado todo el plan de estudio incluso por horas. Tareas fijadas, trabajos fijados, exámenes fijados. En este ambiente tan poco flexible, el alumno se divorcia del temario que se imparte en clase, no tiene que ver con él, lo vomita en el examen y seguidamente olvida todo lo memorizado, pues lo importante no es que el alumno aprenda a trabajar con esa información y la integre en su vida, sino llegar a fin de curso con todo el libro examinado. Esto es la alienación. Un alumno que por las condiciones del aula no llega a comprender cuál es su papel en ella, no comprende el valor de la información que se le está proporcionando. Pero la alienación se manifiesta en multitud de formas. Otro ejemplo son los medios de comunicación, que intentarán introducirnos la idea de que cuanto mejor le vaya el capitalismo, mejor nos irá a todos, o diciéndonos que somos empresarios porque tenemos una bici, una mochila y repartimos comida a domicilio, para así mantener bajo control la lucha de clases. Esta alienación, de tipo ideológico, consiste en ocultar los intereses contrapuestos que tiene el proletario contra el burgués. El momento en el que el trabajador se libra de esta alienación es cuando vincula sus sufrimientos con los del resto de trabajadores, situándose sus intereses individuales dentro del colectivo. Es en este momento que aparece la conciencia de clase, necesaria para que los trabajadores puedan unirse en una lucha común. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en una empresa un trabajador se enfrenta de manera aislada al dueño del capital por una disminución del salario. Una disminución del salario que afecta a toda la plantilla de trabajadores por igual. En este caso existe una carencia de conciencia de clase. En esta empresa no se han vinculado los intereses de todos por una lucha conjunta contra el explotador. Cuando esta vinculación de intereses se produce, es gracias a que se pasa de la clase en sí, su mera existencia, a la clase para sí. Es decir, cuando el trabajador finalmente se percata de las relaciones de producción injustas y posee una predisposición a luchar contra ellas con el resto de su clase. A partir de aquí, dividiremos a la sociedad en estructura y superestructura. La primera contiene las fuerzas productivas, las materias primas, el desarrollo tecnológico de la época y la fuerza de trabajo. Además, la estructura también contendrá las relaciones de producción existentes, esto es, la forma de propiedad de los medios de producción, de lo que ya hemos hablado anteriormente. Es así que se constituye el sistema económico de un país,
la base económica. Por el otro lado, la superestructura contiene las instituciones políticas y jurídicas, así como la ideología social. Estas estructuras no son independientes una de otra, pues la estructura económica tiende a generar una superestructura funcional, al servicio del sistema económico o que al menos no interfiera con los intereses de la clase dominante. Y son precisamente quienes manejen esta base los que dispondrán del poder decisivo de un Estado, los que marcarán el margen de actuación de la política. Importará bien poco lo que prometan los políticos en campaña electoral, pues el poder no está en el gobierno, sino en los que controlan las grandes empresas del país, o incluso de fuera de él. Todos los partidos políticos que no apuesten por otro modelo estructural se hallarán dentro de unos márgenes de actuación cada vez más estrechos y condicionados, y se podrá dar el caso de que luchen entre sí por cuestiones como el lenguaje inclusivo con más ímpetu que por cuestiones como la vivienda, un tema que puede molestar a los intereses de inmobiliarias y bancos. Dicho todo lo anterior, podemos adentrarnos en la concepción que tiene el marxismo del Estado. Este se define principalmente por el sistema económico que rige en el mismo, no por el sistema de gobierno. Para el marxismo, que las herramientas políticas de un Estado sean controladas por fascistas no hace que este Estado cambie su esencia. Seguirá siendo capitalista, pues la propiedad de los medios de producción seguirá siendo privada. El Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra, una herramienta para mantener el orden económico haciendo uso de la violencia si es necesario. El fascismo sería desde este punto de vista la versión autoritaria y violenta del poder capitalista en momentos en los que la lucha obrera no puede ser controlada con otros medios más pacíficos. Es por esto que para los marxistas democracia y capitalismo son conceptos que pueden llegar a ser contradictorios, pues esta depende del grado de alienación de la clase trabajadora. Cuanto más conciencia de clase tengan, cuanto más luchen por sus intereses, menos democrática será y más enseñará su verdadero rostro. Y es que, tras toda la parafernalia democrática, se encuentra en realidad la dictadura de la burguesía. Llegados a este punto, toca hablar de la alternativa a este sistema de explotación, de cómo implantarla y de qué objetivos tiene. La alternativa pasa por la destrucción del Estado capitalista mediante una revolución proletaria que se encargará de implantar un sistema socialista. Este nuevo sistema se fundamentará en que los medios de producción sean socializados, esto es, que sean propiedad colectiva, eliminando así la influencia directa en la política que pudiera ejercer la clase capitalista. Además, otro requisito indispensable de este nuevo sistema es que los beneficios obtenidos de estas empresas sean devueltos a los trabajadores en forma de sanidad, educación, vivienda, ayudas a la dependencia, desarrollo tecnológico o en lo que la sociedad considere conveniente. Pero hay que tener en consideración que la clase burguesa no se quedará de brazos cruzados ante el nuevo Estado. Lógicamente, pondrá todo su empeño en acabar con el sistema que le ha desprovisto de su propiedad. Y como en el anterior sistema económico hablábamos de dictadura de la burguesía, en este hablaremos de dictadura del proletariado, que aunque suene realmente autoritario y malévolo, se traduce en una ampliación de la democracia, en la incorporación de las amplias masas trabajadoras a la administración del Estado. Las tareas de esta dictadura proletaria serán no solo las de eliminar las desigualdades de clase que nacían de la explotación, ya que lacras ideológicas del sistema anterior pueden mantenerse en el nuevo. El individualismo, el machismo, el racismo podrían seguir estando presentes y deberán ser eliminados de la cultura. Este nuevo sistema se deberá encargar de sustituir unas visiones nocivas para el colectivo por otras que les sean funcionales, promoviendo la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Para ir finalizando,
Una aclaración. El socialismo es una fase transitoria hacia el comunismo. No son sinónimos. Hasta día de hoy, solo han existido estados socialistas que tuvieron que luchar contra dificultades internas y externas de difícil solución. Para responder a qué es el comunismo, cabe preguntarse algo antes. ¿Qué ocurre cuando las clases sociales se han disuelto completamente? Cuando no existen antagonismos de clase ni, en definitiva, necesidad de opresión. Es en ese momento que el papel del Estado como herramienta de dominación comienza a disolverse. Es en ese momento que el Estado comienza a extinguirse para pasar a ser, únicamente, la administración de las cosas, llegando así al comunismo y dando por finalizada la prehistoria de la sociedad humana.